¿Cómo están? Bueno, arrancamos con un nuevo cuento, El bisoñé comedido. En un pueblo chico, olvidado por el tiempo, de calles de tierra, donde todo estaba pegadito, todo era de adobe, de un extremo del pueblo al otro se puede ver con nitidez. Donde los secretos son contagiosos y basta con una mirada, un bate o un mate cebado para que se destrabe la lengua. Allí vivía Julián, un bonachón de unos 50 años, viudo, de cabellera cobriza prominente, de esas que parecían nidos de pájaros. No se le conocía profesión ni pasatiempos. Era habitué del bar del lugar, donde todos les invitaban una cena para que les levante el ánimo. Cada día estaba más flaco y pálido. Algunos le preguntaban si estaba haciendo quimioterapia y eso lo tenía tan debilucho. Él simplemente negaba con la cabeza sin dar más explicaciones. Cualquiera que se sentaba frente a él salía convencido de lo que hablaron era una verdad absoluta, ya sea para acabar con el hambre, hacer un negocio millonario o lanzar un cohete a la luna. Un fulminante ataque del corazón terminó con la vida del benefactor de las ideas del pueblo. Luto, procesión por la calle principal y misa con llantos incluidos. Su hijo, Bautista, el único heredero, quería que su padre lo acompañase en todo momento, le dé la fuerza para ser un ciudadano ilustre. Como los filisteos con el pelo de Sansón, su heredero lo rapó antes del entierro, deseando que allí anide su don social. Él no era más que un hombre apegado, un triste repartidor de panadería. Llevó la mata de pelos a un peluquero quien lo convertiría en una tupida madriguera, o mejor dicho, en un hermoso bisoñé. Luego una aureola en su cabeza, al mejor estilo de los monjes de claustro. Por último, como se corona un rey, el orfebre colocó sobre su obra la calva del cliente. El joven llegó a casa, se miró al espejo, era una amalgama casi perfecta. Su pelo más claro que el de su padre, aunque del mismo grosor que el del difunto. La diferencia era imperceptible, salvo por unas gotas de sangre que le hacían parecer un modesto Cristo. Recordó en esos momentos unos leves pinchazos cuando se colocó la herencia en la cabeza. No le había prestado importancia. Supuso que eran las uniones del hilo que contenía la melena. Retiró su nuevo gorro y se fue a dormir. Al amanecer se lavó la cabellera y se volvió a colocarla. Otra vez unas gotas de sangre cayeron por su frente. No tenía tiempo para bañarse y fue directamente al trabajo. No duró ni un solo día. Todos los clientes que le reclamaban que las tortillas estaban quemadas o el pan duro recibían de su parte un envión verbal que los llevaba enardecidos a reclamar al jefe panadero. Sin más preámbulos, por calentarles la oreja a los clientes, fue despedido. En las reflexiones que surgen con la cabeza en la almohada, no lograba comprender qué le impidió mentir o apaciguar los reclamos. Él no era así, era un tipo tímido. ¿Será el duelo? Llegó a la madurez debido a la muerte abrupta de su padre. Al día siguiente, con la reliquia a cuestas y la sangre secándose en su cabello, salió a caminar y terminó sentado en un banco de plaza. Ese día compartió asiento con una jovencita que se acababa de pelear de su novio, luego con un jubilado y por último con un niño que se había caído de la bicicleta. Al día siguiente llamó a su puerta a la damita, que le dio un beso apasionado y se convirtió en su novia, obnubilada por encontrar su alma gemela. El jubilado le había propuesto casamiento a su vecina y en agradecimiento lo invitó a almorzar. Y en el bar se enteraron que el niño faltó a la escuela en un penoso afán de convencer a sus padres que su futuro estaba en las competencias de bicicleta. No pasó mucho tiempo hasta que ocupó la mesa de su padre, y también su fisonomía y su fatiga extrema.
Nunca más tuvo que pagar una botella de vino ni un almuerzo. Lo pagaba el bisoñé comedido. Pronto llegan las elecciones y se va a candidatear para jefe comunal. Para prepararse para la recta final, se fue a la capital a comprarse unos trajes bonitos, pagados por sus partidos, y de paso a hacerse un análisis de sangre. El resultado arrojó una anemia por una falta considerable de glóbulos rojos. Dejó el bisoñé en casa con un gran esfuerzo para arrancárselo porque su pelo ya no se distinguía de la peluca. Fue una semana de internación y rápidamente recobró músculo y energía, y su cabello comenzó a poblarse y a aclararse. A unas 2 semanas de las elecciones, su ausencia en los actos de campaña lo mandó al segundo y último lugar. Usaba una gorra con los colores de su partido para evitar las sospechas. Fue a varios actos, pero había perdido la chispa, la empatía que le daba la herencia de sus padres. A una semana de las elecciones, sopesó su salud o su vida acomodada. Logró a duras penas convencer a su novia, vendió todo lo que era suyo y prestado y viajó a la capital sin despedirse ni siquiera del dueño del bar. Abrió una panadería. Su mujer estaba en ventas y él por la mañana al lado del horno y por la tarde como repartidor. Engordó 10 kilos y en poco tiempo logró convertirse en ayudante de panadero. Pero los ingresos del local apenas pagaban las cuentas. Su mujer quedó embarazada y le dio un ultimátum. Ahora no congeniamos en nada y somos pobres. ¿Para qué voy a quedarme contigo? O lo solucionas o me vuelvo al pueblo. Sacó la cabellera, pero no podía usarla nuevamente. No quería volver a poner su vida en riesgo. Pulverizó el pelo para que sea un ingrediente más. Después de todo, se trata de una fibra orgánica que no puede hacer ningún daño. Mezclada con la harina sería su componente mágico e hizo las galletas Don Julián. En el pizarrón de la puerta anunció: especialidad de la casa, todos los lunes un sabor que te va a alegrar toda la semana. Siempre invitaba a alguien a degustar una de ellas, a las que compraban en cantidad, y ellos coincidían con que era la mejor del pueblo. Los ingresos crecieron considerablemente, contrataron 2 repartidores y un ayudante de cocina. De poco las charlas se fueron animando más y las personas no solo compraban las galletas, sino que conversaban con Julián por varios minutos, al punto que preferían que lo atienda él y no su pareja. Un par de meses después, cuando ya tenía un colchón financiero, se casaron por iglesia e invitaron a casi todos los habitantes de su pueblo natal. Había pasado ya un año de que se mezclaba las galletas de los lunes con su ingrediente, pero el frasco siempre estaba a la mitad o llegando a un cuarto. Una noche, mientras su mujer amamantaba a su primogénito, le preguntó por el recipiente especial que tenía bajo llave y además al que solo podía acceder él y ella. Ella le pidió que esperen que su hijo se duerma. Un par de minutos después lo tomó de la mano y le dijo: sabes que yo te amo y me arriesgué a venir contigo, dejando la seguridad de nuestro pueblo, aguantando tu gordura y tus malos tratos. Así que un día lo probé. Era asqueroso, sabía cenizas y muerto. Cambié el frasco vacío y le puse en su lugar azúcar mascabo. Tú hiciste el mismo ritual de todos los lunes y nadie se dio cuenta, porque la cantidad que le ponías era mínima. Por primera vez Bautista sonrió de oreja a oreja y se largó a llorar. La abrazó y no le dijo nada. Intentó dormirse sin hablar. Él no pudo entrar al mundo de los sueños hasta que llegó a la conclusión que más que amuletos en la vida se necesita confianza y reconocimiento de los demás.
Bueno, ese es el fin del cuento. Este cuento nos deja una verdad sencilla, pero poderosa. No son los objetos los que nos transforman, sino las relaciones, el amor y la confianza que construimos. Tal vez como Bautista todos deberíamos aprender a soltar nuestros bisoñés para descubrir lo que realmente nos hace brillar. Hasta la próxima.